necesario escribirles, exhortándolos que entendáis ardientemente, que contendáis ardientemente por la fe que nos fue dada a nosotros. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ser unos apasionados por buscar la fe. Tenemos que llenarnos de esa fe. Tenemos que buscar esa fe. La fe la tenemos con la relación con Dios. Muchos pensamos, la fe y la sabiduría nunca va a venir a ti por oración. La fe y la sabiduría, por ejemplo, Jesús fue sabio, ¿verdad? El hombre más sabio. ¿Por qué tenía esa sabiduría? Por su conexión con Dios. Jesús nunca oró y le dijo, Padre, dame sabiduría. Él era Dios, era la palabra, pero en la tierra era un ser humano y su comunicación con Dios le daba la sabiduría necesaria para contestar cuando le decían, tú por Belcebú haces milagros. ¿Tú a poco eres hijo de Abraham? Yo soy hijo de Abraham. Si ustedes tuvieran la sabiduría, conocerían que yo soy hijo de Abraham. Amén. Entonces Judas nos dice aquí que tengamos un ardiente deseo por esa fe que nos fue dada. Y es sorprendente, ¿verdad? Hoy publiqué esto. Es sorprendente cómo el pueblo de Dios no sabe vivir por fe. La religión nos hace creer que las dificultades, escasez, es un medio que Dios usa para construir fe. Y algún día Dios nos sacará de ahí. Fe no es pedir o usar recursos naturales. Fe es traer los recursos sobrenaturales a lo natural. Lo que hablábamos ahorita hace un momento. Diciembre y enero para la familia Vargas estaban usando recursos sobrenaturales para ver un milagro en su hijo. No lo vieron instantáneamente. Entonces, pero fueron construyendo una fe basada en la palabra de Dios, no basada en las circunstancias. Entonces, las circunstancias que ellos veían se fue cambiando cuando usaron el poder sobrenatural de la fe. Hoy en día escuchamos los resultados de la fe que usaron en diciembre y en enero. Fe se va construyendo cuando usamos lo sobrenatural para traerlo a lo natural. Hoy puede testificar con denuedo, con excelencia, con exactitud, que la fe que usó en aquellos meses hoy está cosechando el producto de lo sobrenatural porque lo está viendo en lo natural. A eso se le llama fe. Amén. Fe te da victoria, no problemas. No te da escasez, no te da enfermedad. Fe te mantiene lejos del sistema del mundo. Primera de Tesalonicenses 3:6. Pero cuando Timoteo se volvió a vosotros y nos dio buenas noticias, ¿de qué? Nos dio buenas noticias ¿de qué? De vuestra fe. En otras palabras, Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, ve y a ver cómo está la iglesia. Timoteo llegó y le dijo, Pablo, tengo buenas noticias. Esa iglesia de CSPB siempre camina en fe. Siempre caminan en fe y en amor. Y que siempre se recuerdan de ti, Pablo, con cariño. Y desean verte, como también desean ver a los demás apóstoles. Eso es lo que la fe hace. Que nosotros siempre tengamos un buen reporte de la fe y del amor. Fe y amor siempre nos van a dar buenas noticias. Dice, nos dio buenas noticias de la fe. Quiere decir que cuando tú estás en fe, siempre recibes buenas noticias. Cuando tú estás en fe, siempre recibes buenas noticias. Amén. Así de que nosotros si estamos en fe, si yo estoy en fe, solamente espero recibir buenas noticias. Son días, a veces circunstancias que vemos, y sobre todo porque la ciencia que estudió, la ciencia que tiene el conocimiento,
como decía Andrea, constantemente se están bombardeando con lo que ellos saben. Pero cuando tú y yo nos mantenemos en fe, no importa lo que la ciencia diga, no importa lo que la fe dice. Y si la fe dice que tu hijo es fuerte, es fuerte. Y nosotros siempre le decíamos, ya no va a necesitar oxígeno, ya no va a necesitar oxígeno. No lo necesita, porque tiene el oxígeno de Dios. Y es gratuito. Amén. El desierto, hermanos, el desierto, a veces, ¿verdad? Es que Dios me metió en un desierto y tengo que estar en ese desierto. El desierto o cualquier adversidad que tú tengas es una oportunidad para usar nuestra fe. El desierto es una oportunidad para construir fe y desarrollar fe. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos vieron las maravillas de Dios y todo lo que Dios hacía delante de sus ojos. ¿Cuántos de ellos, de ese pueblo, quizás, aunque eran esclavos, algunos probablemente sí sabían leer? O si no sabían leer, habían escuchado del Dios de Abraham, porque eran descendencia de Abraham. Ya muchos de ellos habían oído de aquella voz de Abraham. Estaban esclavos en Egipto, pero yo creo los más ancianos fueron pasando la voz, recordar, nosotros le servimos al Dios de Abraham. Y aún en medio de la esclavitud había siempre alguien que les hablaba del Dios de Abraham. Y cuando ese Dios de Abraham se manifestó en ellos, los llevó por el desierto. Número 1, ¿cuántas? Envió plagas, ¿verdad? Que envió plagas. Ahora, ¿a quién tocó las plagas? ¿A los hijos de Dios o a los egipcios? A los egipcios. A ti no te tiene que tocar ninguna plaga. Nada te tiene que tocar a ti, porque eres un hijo de Dios. O sea, ahí está la prueba. O sea, las plagas vinieron para los enemigos, para los egipcios, no para los hijos de Dios. La maravilla de Dios es que tú vivías aquí, un egipcio al otro lado, el otro lado tenía plagas de ranas, de sangre, todas las plagas, y a un hijo de Dios no le pasaba nada. ¿Ves? Entonces, tenemos que ver que de alguna manera hoy en día han torcido o han traído adversidades diciéndote que alguna adversidad tuya es que Dios te está poniendo una prueba. Si las plagas fueron para los enemigos de Dios, tú no eres enemigo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Amén. Muchos de ellos allá en Egipto, como hoy nosotros, tenemos la oportunidad de desarrollar fe. Pero ¿qué hicieron la mayoría? ¿Qué hicieron? Se quejaron. ¿Verdad que se quejaron? Moisés era la voz de Dios. Aquellos se quejaban. No le creían al líder. Eso frustraba a Moisés y frustraba a Dios. Entonces, el desierto fue una oportunidad para que los hijos de Israel en Egipto desarrollaran fe. ¿Por qué? Porque ellos vieron las maravillas, vieron las plagas. Después salieron de Egipto y se encontraron con el Mar Rojo y vieron la maravilla de Dios, abrir el Mar Rojo. No es una oportunidad que los 3 millones de personas que salieron creyeran en un Dios vivo y desarrollaran una fe en vez de quejarse. Entonces nosotros, cuando el enemigo trae una adversidad, es el momento de usar la fe que he venido aprendiendo, usar la fe que he venido desarrollando a través de estar escuchando mensajes del reino de Dios y mensajes de fe. Viene una enfermedad, es el momento, la oportunidad de usar mi fe. Amén. Y lo estamos viendo, por eso quise que Andrea testificara, porque ellos empezaron a usar su fe. Pasaron unos meses de angustia probablemente, pero nunca se alejaron de la fe. ¿Y qué hizo la fe? No les va a dar victoria, ya les dio victoria. Así también, no importa la circunstancia
que estés pasando, que el enemigo ha traído, tú mantente fe porque ya tienes victoria. Amén. Ok. Aquel pueblo veía las dificultades y vieron también las maravillas que el poder de la fe estaba haciendo. Nosotros tenemos esa misma oportunidad de crear y desarrollar fe. Amén. Más dificultades veían a su vida, más poder de Dios se manifestaban. Pero ellos, desafortunadamente, crearon una imagen negativa por lo que veían. Mira, Moisés, ¿para qué nos trajiste al desierto? Mejor me hubiéramos muerto en Egipto. ¿Qué creaban? Hermano, las adversidades que vienen a tu vida no es para que crees una imagen negativa como ellos. Las adversidades que vienen a tu vida es una oportunidad para usar tu fe y veas una maravilla de Dios en tu vida y salgas, gloria a Dios. Esa es la fe que nos dieron. Amén. Aleluya. En lugar de estar criando dentro de ellos imágenes negativas, deberían de haber creado una imagen de poder. Por la fe que Moisés estaba usando, siguiendo la voz de Dios. El pueblo solamente tiene que seguir, imitar al líder que escucha y hace lo que Dios le mandó. Los religiosos hoy en día siguen viendo el desierto como pruebas y luchas que Dios pone, haciendo a un lado la fe que puede resolver las circunstancias del desierto. Esa es la gran diferencia. La fe que Dios nos dio remueve cualquier circunstancia que vas a confrontar en el desierto. Vamos a confrontar circunstancias, pero tenemos una fe que va a remover cualquier circunstancia. Cualquier circunstancia que sea, tu fe la mueve. Lo estamos viendo en la palabra de Dios. Amén. Los israelitas miraron maravillas. Amén. ¿Cuántas maravillas has visto tú en tu vida desde que estás en los caminos de Dios? Si has visto maravillas, nunca olvides, porque el diablo viene, ¿verdad? ¿A qué viene? A robar, matar y destruir. Pero si has visto maravillas en tu vida, nunca te olvides que estás hecho a imagen y semejanza de Dios, de acuerdo a Génesis 1:26. El pueblo de Israel ya sabía en Génesis 1:26 y se les olvidó que estaban hechos a imagen y semejanza de Dios. Mejor hubiéramos muerto en el desierto. Moisés, ¿para qué nos trajiste a este lugar? Hubiéramos estado mejor allá, comíamos nada más cebollas y ajo, pero no estábamos en el desierto. Y hermano, estaban viendo las maravillas en vez de decir, wow, ese Dios que está haciendo estas cosas, yo las puedo hacer porque estoy hecho imagen y semejanza de Él. No voy a poner la armadura de Dios y voy a hacer las cosas que Dios puede hacer porque estoy hecho imagen y semejanza de Él. Amén. Ahora nosotros, hermano, hoy en este tiempo, nosotros tenemos el Nuevo Testamento. Este libro lo podemos leer y lo podemos meditar. Cuando tú veas una maravilla en la vida de otro hermano, simplemente haz lo que dice Efesios 5:1. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Simplemente ser imitadores de Dios. No tener, ¿por qué Dios sí le responde a este hermano o a esta hermana y a mí no? Si yo tengo más años en la iglesia que él o que ella. Imita lo que ese hermano hace. Imita lo que esa hermana hace. Amén. Entonces también vas a hacer lo que ese hermano tiene. Ser imitadores de Dios como hijos amados. Tu fe te da victoria, no problemas, escasez, enfermedad. Tu fe te mantiene muy lejos del sistema del mundo. Primera de Juan 5:4. Porque todo el que es nacido de Dios, ¿qué hace? Todo lo que el mundo tiene, enfermedades, pobreza, escasez, tú lo vences. ¿Por qué?
por la fe que tú tienes. Todo el que nació de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ya ha vencido al mundo. Nota, está en tiempo pasado. La palabra vencido está en tiempo pasado. Ha vencido al mundo, tu fe. Amén. Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Y obviamente al Espíritu Santo. Porque seguimos la doctrina de Cristo. En Mateo 4:17, Jesucristo dijo, hey, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 4:4, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Hey, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra. ¿Ves cómo Satanás vino y quiso tentar a Jesús, quiso engañarlo? Y Jesús que le dijo, no, yo vivo de la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? Por el oír de la palabra de Dios. Quiere decir que mientras tú y yo escuchemos la palabra de Dios, meditemos la palabra de Dios, hablemos la palabra de Dios, estamos viviendo por fe y no vamos a dejar que Satanás venga y nos tienta. A ver, si eres hijo de Dios, ¿por qué no tienes para pagar la renta? Aleluya. Si eres hijo de Dios, entonces ¿por qué no te has sanado? Si eres hijo de Dios, ¿por qué tu matrimonio no está restaurado? Si eres hijo de Dios, ¿cuándo vas a salir de esta enfermedad? Escrito está. Yo vivo de la palabra de Dios. Escrito está, por las heridas de Jesús yo fui sanado. Escrito está, amado, yo sé que tú seas prosperado en todas las cosas. Escrito está, Dios se deleita con mi prosperidad. Escrito está que Dios es mi salvador, mi refugio, mi amparo y mi fortaleza. Escrito está que Él es mi castillo. Escrito está que aunque el enemigo se levante como un río, va a salir huyendo por 7 caminos. Escrito está en Lucas 10:19, Satanás, que yo tengo poder contra ti. ¿Qué le estás hablando? La palabra. Y dice más adelante, se fue por un tiempo, y cuando se fue Satanás, después dice, vinieron ángeles y le sirvieron a Jesús. Cuando tú hablas la palabra, Satanás se va y vienen ángeles y te sirven. Pero todo eso tiene que ser basado en nuestra fe. Amén. Vivir la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios o lo que Dios dice, creer lo que Dios dice, vamos a tener lo que Dios dice. Jesús nos dice, tenemos que vivir de lo sobrenatural, no de lo natural. Vivir de lo natural, cualquiera lo hace. Para eso no necesitamos fe. ¿Quieres ganar? ¿Quieres tener dinero? Busca 2 o 3 trabajos. ¿Quieres ganar más? Sacrifica trabajando y estudiando. Y después de que estudias tienes un doctorado y vas a ganar $200,000 al año, pero para eso no necesitas fe, para eso necesitas esfuerzo, trabajo, constancia. Ahora, yo sí ocupo fe para que todo lo que el cielo tenga me venga a mí por añadidura. Y para eso sí necesito fe, porque para tener cosas que el mundo tiene, simplemente puedo usar los recursos que el mundo tiene, para eso no necesito fe. Pero sí necesito fe para obtener lo que el cielo tiene. El cielo tiene sanidad, yo necesito fe para mi sanidad. El cielo tiene prosperidad divina. Yo necesito fe para traer esa prosperidad divina a mi vida. El cielo tiene matrimonios formados a la línea de Dios porque conocemos el pacto. Yo voy y traigo el cielo a la tierra para mi matrimonio. Y te vas a ahorrar pagarle abogados, te vas a ahorrar pagarle a terapias, porque vas a ir con un psicólogo que estudió mucho y te va a cobrar $200 la hora. Para eso no necesitas fe. Pero sí necesitamos fe para restaurar nuestro ser interior, nuestra alma, nuestra mente. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír y el oír de la palabra de Dios.
Cada vez que doy la clase de prematrimonial, me enamoro más de mi esposa. ¿Por qué? Porque aprendo, parece que cuando doy la clase, había dejado de hacer esto. Y me vuelvo a meter en el pacto con Dios para favor de mi esposa. Cuando yo conocí a mi esposa, me parecía inalcanzable por la posición que ella tenía en ese tiempo en su trabajo y todo lo que sea. Pero mi fe la trajo a mi vida. Y ahora todas esas clases prematrimoniales que yo tomé y cuando tengo la oportunidad de darles, como que me reavivan el pacto que yo tengo con ella. No me atrevo a ofenderla, no me atrevo a lastimarla, porque estoy lastimando a Dios. No me atrevo a ofenderla porque ofendo a Dios. O me ofendo a mí mismo porque estoy hecho imagen y semejanza de ella. A lo mejor está viendo, pero como no entiende español, al rato le explico yo. Eso es así. ¿Por qué? Porque tienes la conexión con Dios y tienes la fe de Dios. ¿Sabes cómo funciona el pacto? Y cuando tú sabes cómo funciona el pacto, si lo violas, Dios da un paso al costado. Trabaja pues tú sin mí. Es imposible trabajar sin Dios. Es imposible caminar sin Dios. A Dios no lo podemos engañar. Yo necesito a Dios 24/7. No sé tú si lo necesitas nomás unas cuantas horas al día. Yo lo necesito 24 horas, 7 días a la semana. 365 días al año. Amén. Aleluya. Vivir de lo sobrenatural es necesaria la fe. Así como Jesús nos enseñó en Mateo 4. Fe nos da un estilo de vida de victoria contra todas las acechanzas del diablo. Fe nos da un estilo de vida de victoria contra todas las acechanzas del diablo. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús nos enseña. Jesús en esta escritura viene y se presenta. En otras palabras nos está diciendo: mira, tú vas a obtener fe del reino de los cielos. Cuando tú te conectas al reino de los cielos, vas a obtener fe. No quiere decir que te vas a enchufar al reino de los cielos y la fe va a venir por sí sola. No, tenemos que comenzar a hacer lo que dice Josué 1:8. Tenemos que comenzar a hacer lo que dice el salmista en el Salmo 1. Yo medito en la palabra de Dios y no voy a resbalar. Tengo que hacer lo que dice Jeremías 17, del 7 al 8. Bendito el hombre que confía en Dios. El hombre que confía en Dios va a ser como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que nunca va a caer y nunca va a secar. Pero en el verso 5 y 6 del libro de Jeremías 17, dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Porque ese hombre que confía en el mundo, en el hombre, va a ser como una retama en el desierto. ¿Han visto las películas del oeste? Esas bolas de hierba que viene un aire y van en el desierto para allá y para acá y no hace nada. Así es el hombre que confía en el hombre. Pero el que confía en Dios es como un árbol plantado junto a la corriente de las aguas. Amén. Por eso Jesús nos trajo la doctrina del reino de los cielos. No la doctrina del hombre, sino que la doctrina que es de Cristo Jesús. En Efesios 6:16 dice: sobre todo, toma el escudo de la fe, con el que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. ¿Qué es lo que va a apagar los dardos de fuego del maligno? El escudo de la fe. ¿Qué es el escudo de la fe? La palabra de Dios. Cuando tú oras la palabra de Dios, simplemente estás poniendo un escudo. Salmo 5:12, Señor, yo te doy gracias, porque el favor tuyo está en mis hijos donde quiera que van. Inmediatamente fue un ángel y puso un escudo en tus hijos. ¿Por qué? Porque enviaste palabra. Pero si dices: Padre, ten misericordia, mira a mis hijos, no sé dónde andan, pero cúbrelos con tu manto.
No, envía palabra. Envía palabra. Te doy gracias porque mi descendencia es poderosa. Te doy gracias, Señor, porque tú, en Juan dice, los que están en el hueco de tu mano, nadie los puede tocar. Te doy gracias porque mis hijos están en tu hueco y nadie los puede tocar. Nadie puede ser engañado ni engañarlos a ellos. Y el favor tuyo está donde ellos vayan. El favor tuyo les abre puertas de oportunidades. El favor tuyo es, como dice Daniel 1:17 al 18, el favor tuyo hace que mis hijos sean 10 veces más inteligentes que los muchachos del mundo. Eso dice la palabra. Y eso tenemos que hablar a nuestros hijos. Te doy gracias, Señor. Romanos 1:17, podemos hacer esta oración para nuestros hijos y para nuestra vida. Te doy gracias, Señor, porque yo vivo el evangelio de justicia tuyo. Ese evangelio me fue revelado por fe y para fe. Por eso mis hijos son justos y caminan en fe. ¿Qué estás hablando? Romanos 1:17, para tus hijos. Y como dice Isaías, que su palabra no regresa a él vacía, así de que cuando tú hablas esta palabra en fe, los ángeles agarran esta palabra y le dicen, vengan, tenemos trabajo que hacer, tenemos que proteger a todos los hijos de CCPB. Tenemos trabajo que hacer, vénganse. Entonces inmediatamente cuando tú envías esta palabra a tus hijos, Satanás escucha esta palabra y le dice a sus demonios, vamos para atrás porque esos ángeles que vienen contra nosotros somos poderosos. No toquen a los hijos de CCPB. Eso es lo que la fe hace. Para nosotros los creyentes en el reino de Dios, las cosas sobrenaturales se revelan por fe. Para que nuestro estilo de vida sea por fe, tiene que ser por la palabra de fe. En otras palabras, nuestro estilo de vida debe de ser y manifestarse por fe, y la fe hace que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. La prosperidad o la prosperidad de Dios debe ser un diario vivir en ti. Tu vida tiene que ser próspera cuando sales, desde que sales a tu casa hasta que regreses en la noche, la prosperidad te sigue todos los días. Prosperidad en sanidad, prosperidad en tanto tráfico que había, accidentes que hay. La prosperidad de Dios va contigo y te protege, te cuida y te guarda donde quiera que tú vas. Amén. En fe no tienes miedo al fracaso. Génesis 15:6. Él creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En el Antiguo Testamento, en el capítulo 15 de Génesis, Dios todavía no había pactado con Abraham, todavía era Abraham. Aún en el nivel de fe que Abraham estaba, Abraham creyó y eso le agradó a Dios. Y eso le agradó a Dios y fue preparando a Abraham para hacer un pacto con él. Y cuando Dios vio que Abraham estaba agradando a Dios por la fe, dijo, es tiempo de llevar a Abraham a otro nivel. Ya Abraham estaba acercándose a los 90 y tantos años, había 75 años recibido la promesa, pero por más de 20 años no elevó su nivel de fe. Dios lo dejó que navegar en ese nivel de fe. Pero llegó el momento que Dios le volvió a hablar y le creó una imagen. Ven, Abraham, ¿ve las estrellas? Sí, así va a ser tu descendencia. Entonces cuando Abraham creyó que la imagen que Dios le presentó de algo sobrenatural, pero lo hizo ver cosas naturales, estrellas, le hizo ver las estrellas como algo natural, pero él tenía que ver en lo sobrenatural hijos de él. La imagen que Dios le dejó ver de las estrellas, creyó y dijo, wow, así van a ser mis hijos. Gracias Dios. Y Dios le agradó. Y después esperó, ya vemos en el capítulo 7, Dios se presentó y le dijo, Abraham, aquí estoy, voy a cambiar tu nombre. Me está agradando tu fe y te voy a llevar a un nivel de fe más grande. Te voy a cambiar tu nombre, ven Abraham. Pero tráeme primero un sacrificio. Abraham fue, le trajo el sacrificio. En fe, hermanos, tenemos que ser pacientes. Abraham trajo el sacrificio y lo puso ahí.
Imagínate el tiempo que mató los animales que Dios le pidió, lo puso ahí, Dios no venía. Dios todavía no revelaba que le había agradado el sacrificio. Satanás envió sopilotes o pájaros para que se lo comieran y Abraham los espantaba. Y pacientemente hizo eso Abraham. Cuando Dios vio la fe y la paciencia de Abraham, Dios dijo: Abraham, ese sacrificio me agrada. Por eso hoy voy a hacer un pacto contigo. Te voy a cambiar tu nombre. Ya no va a ser Abraham, vas a ser Abraham. Le voy a poner la H, que quiere decir Elohim, Dios contigo. Le cambió el nombre, le puso la H, Dios contigo. Recibió el sacrificio y le dijo: como señal del pacto que voy a hacer contigo, Abraham, vas a circuncidar a todos. Y ahí entramos tú y yo, los gentiles también. A los que viven, a los que son judíos, a los que tú compres y a los que vengan del extranjero, a todos se van a circuncidar. Ya estaba profetizando de nosotros los gentiles cuando recibimos a Jesús, entramos al pacto de Jesucristo, entonces entramos al pacto con Dios, ya fuimos circuncidados y tenemos la misma fe que recibió nuestro padre Abraham. Ese es un regalo que Dios nos dio. Amén. Fe es la sustancia, es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la sustancia de las cosas que tú esperas. Romanos 4:3 dice: porque ¿qué dice la Escritura? Creyó. ¿Creyó quién? Ya no Abraham. Creyó Abraham. Ya no Abraham. Ya Dios había elevado la fe de Abraham. Ya Dios no se refería a Abraham como Abraham. Ya se refería a Abraham como Abraham, mi hijo, el que camina conmigo. Yo le puse mi nombre a Abraham. Ahora es Abraham. El verso 4. Creyó Dios y le fue contado por justicia. Dios vio que Abraham había creído en él. Ahora estaba listo para creer en otro nivel de fe. El corazón de Abraham, ya cuando hizo el pacto y hizo pacto con Dios, el corazón de Abraham ya estaba preparado para creer lo que Dios decía. Antes solamente Abraham creía a Dios, no creía lo que Dios decía. Cuando no creemos lo que Dios dice, nuestra fe va a quedar estancada, como quedó la fe de Abraham. Pero cuando ya Abraham creyó lo que Dios decía, Dios lo llevó a otro nivel de fe. Ahora, Abraham ya creía no solamente en Dios, sino que creía lo que Dios decía. Le cambió el nombre, hizo un pacto con él. Ya el corazón de Abraham estaba preparado para creer lo que Dios decía en su palabra. Cuando tú y yo recibimos a Jesús como Señor y Salvador, ya tenemos que tener la fe de Abraham y dejar la fe de Abraham. La fe de Abraham te lleva a creer la palabra de Dios. Cuando tú crees lo que la palabra de Dios dice, estás creyendo no solamente a Dios, estás creyendo en lo que Él dice. Amén. Pablo en Romanos nos habla de Abraham y había hecho un nuevo pacto con Dios. También en el Nuevo Testamento dice: le creyó a Dios, Abraham, y construyó fe por el oír de la palabra de Dios. En el libro de Génesis 17, cuando Dios le empezó a hablar a Abraham las cosas que no son como si son, nos lo recuerda también el apóstol Pablo cuando dice en el libro de Romanos: tenemos que hablar las cosas que no son como si son. Fue porque Dios enseñó a hablar a Abraham así. Habla las cosas que no son como si son, porque yo estoy contigo, yo soy tu Dios, yo te di mi nombre, te puse esa H que quiere decir Elohim, Dios contigo. Cuando Abraham creyó la voz de Dios, fue otro nivel. Dejó el nivel 3 para ir al nivel 4, a la dimensión 4. Génesis 18, 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Menré, estando sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos, verso 2, y miró, he aquí 3 varones que
que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Dios ve tu fe y te visita. Dios ve tu fe y te visita. En 18 ya había hecho pacto con Abraham. En el 17, en el capítulo 18, ya vemos que la fe de Abraham había crecido y Dios dijo, Abraham ya tiene una fe de dimensión 4, ya se mueve en lo sobrenatural, vamos a visitarlo. Y fueron a visitarlo y después que los atendió, les dijo, Abraham, para el próximo año, en el tiempo que dura el embarazo, voy a venir y vas a tener un hijo. Sara va a tener un hijo. Sí, cuando Dios te visita por tu fe. Cuando Dios te visita por tu fe. Amén. Si nosotros incrementamos nuestra fe, Dios nos va a estar visitando. Génesis 18:3, Abraham le dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Vemos a Abraham que ya estaba hablando sin miedo delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya había construido más fe. Cuando tú construyes fe y Dios se te presenta, ya no vas a tener miedo de que Dios se te presente. Porque ya creaste lo que Jesús nos viene a decir en Marcos 11:22, tengan la fe como Dios. Marcos 11:22 dice, tengan fe en Dios, tengan fe como Dios. Cuando tú tienes una fe como la de Dios, Dios se te presenta y habla contigo de tú a tú. Y ya no te va a dar miedo. Porque la incrementaste tu fe, que empiezas a hablar con Él. Amén. Vemos hablar, aquí estamos viendo a Abraham hablar ya sin miedo delante de Dios. Es porque ya había construido más fe. En fe no tenemos miedo. Romanos 4:1, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham? Nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para Dios. Pablo nos dice, Abraham fue un patriarca de fe. Él se pudo haber gloriado de las grandes cosas que hizo, pero si él se gloriaba de las cosas que hizo por él, no está glorificando a Dios. Se está glorificando él solo. Amén. Pero sabemos que la justicia de Dios no es por obras. La salvación, la redención, la vida eterna, la nueva creación y habitar en la presencia del Espíritu Santo es un derecho legal que Dios nos da cuando nacemos de nuevo. Y usamos el nombre de Jesús y todos los privilegios que tenemos como hijos de Dios. Todo esto está basado en la gracia y la fe. Dios no tiene preferencias. Cada persona tiene los mismos derechos como hijos de Dios. Romanos 4:18. Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hablamos el domingo, fe y esperanza van juntos. Si yo no tengo esperanza, mi fe no puede funcionar. Fe es la sustancia de las cosas que tú esperas. Por eso es que fe y esperanza van juntos. Bueno, yo voy a orar a Dios y a ver qué pasa. No hay esperanza, no vas a recibir. Amén. Yo voy a orar y que sea lo que Dios quiera. No hay esperanza. Señor, te doy gracias y oro a ti, dándote a ti la gloria y la honra, y te doy gracias, porque por tus heridas fui sanado. Oraste en fe y tuviste esperanza. Fe y esperanza son indispensables. Verso 19 de Romanos 4. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi de 100 años, o de la esterilidad de la matriz de Sara. Verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Dios te ha prometido casas llenas de todo bien. Dios te ha prometido sanidad en tu cuerpo. Dios te ha prometido que seas próspero en todas las cosas y que tu alma se siga prosperando más. ¿Qué tenemos que hacer?
no tenemos que usar incredulidad por esas promesas, sino que tenemos que decirle gracias, Dios. Gracias, Dios, porque mi cuerpo es sano. Gracias, Dios, porque me diste casa llena de todo bien. Gracias porque me has dado una familia llena del poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque me has dado un ministerio donde la gloria tuya, Señor, desciende sobre todo mi ser, desciende sobre mi espíritu. ¿Qué estás haciendo? Te estás fortaleciendo en fe, dándole gracias a Dios por las cosas que tú ya tienes en lo espiritual y por la esperanza y la fe que tienes, se van a manifestar en lo natural. Romanos 4:21, tenemos que estar plenamente convencidos de que Dios es poderoso para hacer todo lo que te ha prometido. Aquí el apóstol Pablo nos está describiendo la fe de Abraham. Son una gran imagen de fe. Abraham tuvo descanso en lo que Dios le hablaba. Dios hablaba, Abraham creía. Dios se manifestaba por la fe de Abraham y descansaba. Así nosotros tenemos que tener descanso en la palabra de Dios. El creyente es un poseedor y tiene que tener lo que cree. El creyente es un poseedor y tiene que creer lo que cree. Amén. Yo soy un creyente. Yo tengo que tener lo que creo. Por las heridas de Jesús fui sano. Yo tengo que ser sano. Pero yo tengo que creer que soy sano. Nosotros los creyentes tenemos que creer y tener lo que creemos. Amén. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5:13. Estas cosas he escrito a vosotros que creas en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:15. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Nuestra fe tiene que estar bien fundada en lo que Dios habla, porque creer es tener. En fe no necesitamos sentir. La confianza no tiene que estar en ningún sentido visible, sino en la palabra de Dios. Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Sin la palabra de Dios no hay poder. El poder de la palabra de Dios nos planta en fe. Tenemos confianza cuando sabemos quiénes somos en Cristo. La fe no puede ser a futuro porque solo se convierte en una esperanza. Cuando hablamos a futuro, hablamos sin fe. Cuando hablamos a futuro, se tarda en recibir o no se recibe. Si no usamos palabra, no usamos fe. Cuando confesamos la palabra, confesamos fe. Eso nos da victoria sobre el enemigo. Una confesión en fe debe de convertirse en nuestra confianza. Romanos 8:37, antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Recibimos. Amén. Meditemos. Y siempre entremos en ese nivel de fe. Amén. Y vas a ver cómo se va a manifestar el poder de Dios más en tu vida. Vamos a ponernos de pie y a despedirnos. Amén. Nos están esperando una celebración de nuestra hermanita Dayana. Amén. Padre, en nombre de Jesús te damos gracias, te damos a ti la gloria y la honra. Nos vamos contentos, Señor, atesoramos esta palabra, la creemos y vivimos de lo que tú has hablado. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Nos despedimos.